México. Voy a recibir al licenciado Adrián Muraciole, actual concejal del Frente de la Victoria de nuestra ciudad. Frente de Todos dentro de poco, vamos a tener que decir. Frente de Todos es la herramienta electoral que usamos ahora para la campaña de diputados nacionales y presidente y vicepresidenta. Pero siempre ha sido el justicialismo, ¿no? Partido justicialista. Básicamente nosotros en el peronismo somos un movimiento que en realidad es mucho más amplio, que es el movimiento nacional y popular, que incluye a todos aquellos que quieren incluir a los 44 millones de argentinos y que todos seamos felices, sin exclusiones. Hablando de 44 millones, este gobierno que está terminando en el próximo mes de diciembre, ¿para cuántos argentinos gobierna? En realidad no gobierna, digamos, lo que... ¿No gobierna? No, esto es un desgobierno. Bien. Es un desgobierno y esta semana se vio claramente, digamos, una turbulencia postelectoral muy grande. Un presidente que a las 5 de la tarde da una conferencia de prensa total y absolutamente enojado. Parecía más un nene caprichoso que le dijeron que no. Y empieza a echar culpa a todo el mundo como si fuera que él, como presidente de la nación, no tenía ninguna responsabilidad en lo que estaba pasando. En un momento de alta turbulencia, además le preguntan qué medidas va a tomar y le dicen, no sé, en algún momento diré cuáles son las medidas. Y así fueron 3 días de caos institucional, donde el presidente no se hacía cargo de su responsabilidad y le echaba la culpa a cualquiera, incluso, digamos, en un momento hasta le echó la culpa a la gente de cómo votó, digamos, claro. Básicamente. Al 47% de los argentinos, en realidad, echó la culpa de la situación, digamos, de no haberlo acompañado y por eso la situación de subida del dólar y claro, todo eso. nunca se responsabilizó de nada. No, nunca se responsabilizó de qué es lo que hizo él para que el 51% que lo acompañó en el 2015 no llegue a más del 32-33% que sacó en 2019. Porque yo creo que Macri toda la vida fue el hijo del dueño de la empresa. De eso trabajó toda su vida, ¿no? Sí. Y él siempre estuvo acostumbrado a echar gente. Él venía y echaba. El que no piensa como yo lo echo, el que no hace lo que yo quiero lo echo. Y en el domingo el pueblo empezó a echar a Macri de la presidencia de la nación. Exactamente. Y él nunca fue echado, digamos. Él siempre fue el hijo del dueño. Entonces no entiende que el pueblo haya tomado la decisión de empezar a echarlo como presidente de la Argentina. Pero la pregunta también, Adrián, es, ¿estaba preparado para gobernar? ¿Estaba preparado para ganar la elección del 2015? No, es que nunca ¿O fue una prueba que le salió a favor de él? No, es que nunca hubo un plan de gobierno. Exacto. Lo que Macri presentó desde el 11 de diciembre del 2015 fue un plan de negocio muy exitoso para el sector financiero, muy exitoso para los agroexportadores y muy exitoso para las energéticas. Cuando uno mira quiénes son los dueños de los bancos, los pools de exportación y las empresas energéticas y se dan cuenta que son todos los amigos. Amigos y claro, parientes. Entiende por qué el plan de negocio. El problema es que ese plan de negocio requería el empobrecimiento de 40 millones de argentinos. ¿Qué es lo que pasó? Cerraron las pymes. El salario argentino se devaluó un montón. Recordemos que en el 2015 en América Latina era el salario más alto. Era el salario más alto y tenemos uno de los salarios más bajos. La jubilación más alta, hoy tenemos las jubilaciones más bajas. Las pymes cerraron, las empresas quebraron, todos los argentinos viven peor, pagamos un montón más de luz y sus amigos ganaron un montón de plata. De hecho, el lunes, ahí pasa algo que es genial, ¿no? El viernes cierra en 46 pesos el dólar. El lunes abre el Banco Nación, que es el banco público de la Argentina, abre en 51. O sea, 5 pesos se devalúa el dólar, un 10%. Duhovne gana casi 10 millones de pesos. El ministro de Hacienda. Antes de que empiece a operar el dólar, el ministro de Hacienda ya había ganado 10 millones de pesos en la Argentina. Ahora, ¿qué pasó con eso? Porque si hubiese ocurrido lo mismo durante la era kirchnerista, hubiese sido un escándalo. Es que Rolly, en cualquier momento debería ser un escándalo. Pero sí, no pueden los funcionarios nacionales ganar 400 millones de pesos en 3 horas con la devaluación, mientras los panaderos no saben cuánto va a estar la harina y por lo tanto la gente no sabe a cuánto tiene que comprar el pan. Eso demuestra la poca seriedad de un gobierno que, yo lo vuelvo a decir, es un desgobierno. No está preocupado por gobernar, está preocupado porque los bancos sigan ganando plata. De hecho... Es que lo dijo en la conferencia de prensa. Estaba preocupado por eso. De hecho, el miércoles toma algunas medidas. El miércoles encima una medida bastante electoralista. Le doy 2.000 pesos a los trabajadores para que en octubre me voten. Demagógico. Y nada, porque hay 2.000 pesos en septiembre, 2.000 pesos en octubre. Que además lo financian las pymes. Porque esa plata... Justo las pymes que están hechas... La van a financiar las pymes
y después la va a terminar poniendo el ANSES. O sea, la plata de los jubilados, plata de los jubilados para financiar los 2.000 pesos de aumento por única vez en septiembre a los trabajadores privados para que lo voten. Pero no hubo anuncio para los jubilados. Y no tocan la plata a los jubilados. No hubo anuncio para los jubilados, no hubo control de medicamentos que están dolarizados. Claro. Al otro día, ayer, dice, bueno, vamos a sacar el IVA a 13 productos de la canasta básica. Bueno, ¿cuál es el precio que hoy tiene el pan? No sabemos, pero ya está muchísimo más caro que el viernes pasado. O sea, el pan este viernes sale mucho más caro que el viernes pasado. Y ni eliminando el IVA va a volver a los precios del viernes pasado. O sea, ese anuncio de eliminar el IVA no va a traer ningún beneficio, porque ya el precio ya subió mucho más de lo que puede bajar eliminando el IVA. Lo mismo con los fideos, lo mismo con el arroz, lo mismo con el azúcar. O sea, la gente que vaya hoy al supermercado no va a ver la diferencia de la eliminación del IVA. Y la eliminación del IVA es de financiar las provincias, que son las que se están haciendo cargo de esta crisis, porque son los gobernadores los que están poniendo el pecho hoy para hacerse cargo de la crisis. Después hace otro anuncio más, ¿sí? Que es estos del uva. Dice, bueno, vamos a congelar el precio del uva. Eso está muy bien, porque la gente es un desastre cómo se manejó el precio del uva. Parece la 1050 de la dictadura militar y hay mucha gente que está en riesgo de correr su casa. Ahora, la gente que se endeudó con uva se endeudó a 20 años, no se endeudó hasta diciembre. Entonces, congelar hasta diciembre para que después le explote la bomba es decirle 4 meses a ver si me vota, y si no me vota el quilombo lo tiene el próximo gobierno. Pero el préstamo UVA requiere una solución estructural para los próximos 20 años. Pero además no es que los bancos que ganan 74% de interés con las LELIQ van a hacer el esfuerzo de congelar el precio de los créditos. No, lo va a poner el Estado. O sea, todos nosotros que pagamos impuestos le vamos a pagar la ganancia a los bancos para que se mantenga el UVA. Y son hasta los mismos diciembre. Que han ganado hasta el momento. Los bancos ganaron 400... Nunca perdieron. Los bancos ganaron 450.000 millones de pesos de que está Macri. 450.000 millones de pesos ganaron los bancos que está Macri. No van a poner un solo peso para ver cómo salir de esta crisis. De hecho, desde el lunes, que subió la tasa de LELIQ al 74%, ganan por día 200 millones de pesos más. ¿En qué país del mundo tiene esa tasa de interés? En ninguno se paga lo que se paga acá. Solamente se paga en Argentina. Entonces, los bancos no hacen ningún esfuerzo. Ninguno. Son los que más ganaron y no hacen un solo esfuerzo. Todo el esfuerzo lo hacen las pymes, los trabajadores, fundamentalmente los jubilados y los sectores más vulnerables. Macri, además, con ningún anuncio, toca el problema estructural de la Argentina. ¿Cuál es el problema estructural? La deuda y la fuga de capitales. Claro. ¿Qué medida tomó para evitar la fuga de capitales? Nada. Ninguna. Nada. ¿Qué medida tomó para renegociar la deuda? Ninguna. No tenemos plata para pagar la deuda, todo el mundo sabe eso, y no hay forma de frenar la corrida cambiaria si se fugan 2.000 millones de dólares en una semana. ¿Tomó alguna medida para eso? No. Incluso le dio más herramientas a los bancos para que puedan fugar más plata y más rápido que antes. ¿Qué pasa con los fondos del Banco Central? Los fondos del Banco Central nos quedan 15.000 millones de dólares. ¿15.000 millones? 15.000 millones nos quedan. ¿Y cuánto tenía en el 2015? No, lo que pasa es que vos tenés una parte de las reservas que son las brutas, o sea, ahí mete todo, pero después tenés que descontar lo que es swap con China, lo que es los depósitos de los privados en el Banco Central, tenés lo que son el préstamo del FMI que hay que devolverlo. Entonces, si a los 66.000 que vos tenés hoy le restás todo eso, te quedan 15. Pero los vencimientos de deuda del año que viene son 35, 40. 35. Si vos no renegociás eso, no tenés con qué pagar. Y si no frenás la fuga de capitales, no tenés con qué pagar ni siquiera la fuga de capitales hasta octubre. Y si no le decís a los exportadores que venden soja producida en la Argentina, transportada en ruta argentina, en barcos que encallan en puerto argentino, si no traen esos dólares, no tenés cómo conseguir los dólares. 11% abajo estamos en cuanto a liquidación de esos productos, de esos dólares. Y con esta devaluación ganaron, sin hacer nada, 30% más los pools de exportación. No los pequeños productores, no los productores. Los que compran y retienen, los acopiadores, que no son muchos, que son multinacionales en su gran mayoría, con esta devaluación ganaron 30%, sin hacer nada. O sea, el negocio en la Argentina, incluso para los agroexportadores de soja, es el negocio financiero. Y vos no podés poner toda la economía a funcionar para el negocio financiero. Porque en el negocio financiero ganan plata lo que tienen para prestar. Y pierden plata lo que tenemos que pedir prestado. El 90% de la Argentina pide prestado y el 10% de la Argentina presta. Entonces, el negocio financiero es concentrar la riqueza en el 10% más rico. Es una transferencia de pobres a ricos
que la sufre el que más tiene y que se paga con inflación del 50%, con tasa de interés del 70%, con 250.000 puestos de trabajo menos, con el cierre de 50 pymes por día, con un hiperendeudamiento que condiciona el futuro de nuestro hijo, con una jubilación que cada vez alcanza para menos, sin medicamentos para los jubilados, sin vacuna para los chicos, sin notebook para los pibes, sin beca Progresar para ir a la universidad, con cierre de programa socioeducativo, con congelamiento del salario docente en términos de incentivo y la garantía salarial docente. Bueno, todo eso se pierde para que el 10% más rico de la Argentina se quede con toda la plata. Pero esa advertencia se hizo en el 2015, Esa advertencia Adrián. la hizo el gobernador Gildo Infran en julio del 2015 y nos dijo, si gana Macri, se viene la devaluación, se viene el ajuste, se viene el negocio financiero y se viene el Y no hiperendeudamiento. fue una campaña del miedo, fue Lo la dijo realidad. Gildo Infran en el año 2015. Y cuando asumió Macri dijo, este es un mal camino, le pido al presidente que cambie de rumbo. Durante 4 años fue el único gobernador de la Argentina que anunció mucho antes de que suceda todo lo que iba a pasar y públicamente le dijo al presidente de la Nación, Sí. de gobernador a presidente, señor presidente, cambie de rumbo porque esto termina mal. Pero además Gildo Infran tiene otro valor. Sabiendo lo que iba a venir, se preparó. Sí. Desendeudó la provincia, tenemos superávit hace 17 años, y en esta tormenta, en este descalabro económico nacional, Formosa es una de las pocas provincias que no emite deuda, construyó 120 escuelas en el periodo de gestión que tiene Macri. Bueno, en Formosa se construyeron 120 escuelas con fondos genuinos de la provincia, generando mano de obra en el sector privado. Puso con fondos de la provincia para compensar la eliminación de la garantía salarial y el incentivo docente de Nación. Mantuvo los comedores escolares funcionando incluso en el verano, entregó la copa de leche al secundario y hoy hay 15.000 familias formoseñas que reciben el plan Nutrir para compensar esto de la suba de precio de los alimentos. Te está olvidando el aumento del 40%. El más mejor alto del aumento país. salarial de la Argentina este año, y si uno toma los 4 años de Macri, acumulado, Formosa dio el mejor aumento acumulado de los últimos 4 años, todos los empleados públicos de la Argentina, de todas las provincias, y esas 15.000 familias que reciben alimentos de Nutrir se le compran a los productores del Paipa. ¿Qué hubiera pasado si no existía el Paipa? ¿A quién le hubiéramos comprado esos alimentos? Entonces, A los intermediarios. Gildo Infran hace 20 años se dio cuenta que había que diversificar la producción en Formosa y mantener la familia campesina trabajando en el campo. Esa decisión que tomó hace 25 años le permite hoy comprar comida para 15.000 familias de Formosa que la están pasando mal. 15.000 familias que, digo, a esos productores paiperos que se le compra, tienen plata para poder desarrollarse en la tierra que nacieron, dinamizando la economía local. Todas esas decisiones solamente las puede tomar una persona que tiene un modelo a largo plazo y que piensa con claridad los escenarios a venir. Y que a partir de esos escenarios no solamente nos advierte, sino que toma las medidas necesarias para que esos escenarios no impacten de manera tan negativa a los formoseños como le están impactando a todo el resto de la Argentina. Una última pregunta, Adrián. En el 2020, en caso de que Alberto se haga cargo de la presidencia, ¿cómo será la negociación con el Fondo Monetario? Y hay que hacer una Porque vos hablabas renegociación. Pero no solamente con el fondo, sino también con los otros bonistas privados que nos prestaban antes del fondo y que van a querer cobrar. ¿Y qué te parece? Y eso hay que renegociar porque la Argentina no tiene. Pero ya sabían que no tenía. Y le estaban prestando irresponsablemente dinero a una persona sumamente irresponsable como Mauricio Macri, que en vez de cuidar la reserva de los argentinos, se las entregó a los especuladores financieros para que los fuguen a los paraísos fiscales. Su ministro de Hacienda, Nicolás Dujonde, tiene el 70% del patrimonio afuera. Si el ministro de Economía de la Argentina tiene la plata afuera, imagínate lo que van a hacer los especuladores. La llevan toda afuera. Pero esas reservas que llevaron afuera no fueron ingresos genuinos de exportaciones, de inversiones genuinas. No, todo deuda que ya no está. Nos queda la deuda, pero no la plata para pagar esa deuda. Muy irresponsable lo que ha hecho Mauricio Macri y eso tiene consecuencias. Generó una bomba de tiempo que le explotó el lunes y que ahora no la va a poder contener a menos que tome medidas de fondo. ¿Y de dónde saca? Frenar la corrida y frenar la fuga de capitales. Frenar la corrida y frenar la fuga de capitales. Si no hace eso, esto no para. Hoy parece una misión imposible. ¿Pero de dónde sacaron los No, es recursos que imposible. tienen para este gobierno? Es imposible. Hay que tomar, Para este no gobierno. tiene voluntad política este Claro. gobierno. Digo, ¿de dónde sacaron los recursos que tienen los funcionarios del gobierno de Macri?
¿De dónde sacaron los recursos? Claro, ¿dónde sacaron sus, No, en algún sus momento riquezas? hicieron actividad privada. Ellos vienen de los bancos, por eso también. Son ricos, no van a robar, esa frase. Claro, no, bueno, son real? ricos, no van a robar. En realidad, claro, si el Estado te paga 70% anual, claro, que vivo que eso, pero vos sos accionista de los bancos y los bancos le piden deuda al Estado y el Estado le paga 70%. Entonces vota de los dos lados del mostrador. Sí. Como Estado decido pagarle 70% a los bancos y como accionista de los bancos me cobro la rentabilidad del 70% anual. Como Aranguren, que era CEO de Shell y decía Claro. hay que aumentar los combustibles. ¿Y qué te parece? Como Caputo, que compraba las energéticas y decía hay que aumentar el precio de la energía. Como Nicolás Dujovne, que es ministro de Hacienda, y dice hay que devaluar y él tiene su plata en dólares y gana plata con la devaluación. Pero, ¿qué te parece ahora que Están algunos... de los dos lados del mostrador Pero y se llenan de Nosotros plata. lo sabemos, pero... Se llenan de plata con la decisión del Estado que nos perjudican todos los días. Nosotros lo sabemos y lo dijimos siempre. Pero ¿qué pensás de que algunos medios finalmente, entre comillas, estén descubriendo la corrupción de este gobierno? No, algunos ¿Es un medios. chiste? Lo que pasa es que esos periodistas ya no tienen hay de que defenderlo y defendible. Y yo creo que durante 3 años y medio hicieron. Lo que pasa es que ahora ya se le acaba el negocio. Porque, digamos, cuando uno ve a los periodistas, yo no quiero hacer guerra contra los periodistas, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar las pautas oficiales, Y bueno, cuando ahí uno se mira entiende, ¿no? portales de internet de algunos periodistas y ve que cobran importantes pautas oficiales, se entiende por qué defienden lo que defienden. Pasa que ahora es indefendible. ¿Qué vas a decir? Y no. Macri el lunes salió a echarle la culpa a los argentinos y el miércoles salió a decir que tenía sueño a las 5 de la tarde. ¿Cómo un presidente de la Argentina va a tener sueño a las 5 de la tarde? Y que culpa de eso le echa la culpa a la gente de que no sabe votar. Encima es un mensaje antidemocrático. Claro. Porque Voto si él dice, calificado está por pedir en cualquier momento. votó lo que los mercados no querían. Pero entonces que gobiernan los mercados. Está aceptando que gobiernan los mercados Ahí y no está. que gobierna el pueblo. Sí. Digamos, si la democracia es el gobierno del pueblo y los mercados se tendrán que adaptar Sí. a las decisiones populares, porque si no estás aceptando que el mercado gobierna y estás deslegitimando el proceso electoral mismo y es un discurso no solamente antipolítico, sino antidemocrático. Gracias, Adrián. No, por favor, eso. Quedan tantas preguntas para hablar con Adrián, pero no tenemos más tiempo. La seguimos la semana que viene, Adrián. Muchas gracias por No, venir. eso. Nos vamos a una breve...